Continuamos aquí en Noticias Caracol en Vivo. Tiempo de saludar a la gobernadora del departamento del Chocó, Nubia Carolina Córdoba, que está con nosotros. Gobernadora, bienvenida, gracias por acompañarnos. Saludo, Pablo, para usted y para toda la audiencia de Caracol. Claro que sí, la hemos contactado porque queremos conocer un poco más a fondo sobre las preocupaciones que tienen en torno al tema de la emergencia económica en el país. Quisiéramos preguntarle inicialmente cuáles son esas preocupaciones, esos puntos que ustedes han manifestado, gobernadora. Lo primero muy importante es establecer para la opinión pública y para el país que la Federación de Departamentos no está en contra del decreto de emergencia económica que ha generado el Gobierno Nacional y está en contra de acatar las instrucciones que vienen del orden nacional. Que por lo contrario estamos puntualmente estableciendo nuestras preocupaciones en torno a las consecuencias fiscales que se han establecido para el impuesto denominado Impoconsumo, que tiene que ver directamente con el impuesto sobre licores y sobre tabaco que pasan del 5% al 19%. El impuesto sobre los licores y el tabaco representa uno de los impuestos de mayor impacto e importancia para el recaudo territorial, además de tratarse puntualmente de un tributo que es de orden territorial. Y hoy a nosotros nos preocupa profundamente la posibilidad de que esto pudiera repercutir en una baja en el recaudo de este impuesto que, insisto, representa el principal impuesto para nosotros, y pues que en la misma baja del recaudo para el nivel territorial tampoco pudiera cumplir los fines que el Gobierno Nacional estima en torno a justamente a poder atender la emergencia económica. Así que la federación se reunió, yo fungiendo como presidenta, aunque el vicepresidente no estaba en funciones el día de ayer, siendo yo vicepresidenta de la federación, y nos reunimos todos los gobernadores para poder definir y establecer cuál sería el posible impacto en nuestras rentas a partir de estas decisiones. Sí. ¿Cuál es el licor más famoso, cuál es el trago más famoso que se vende en el departamento del Chocó? En el departamento de Chocó tenemos el mejor aguardiente del país, que es el aguardiente platino. Es un aguardiente que precisamente, platino, que es precisamente un aguardiente que hoy pasa por una crisis en donde yo lo recibo por fuera del mercado y que venimos trabajando en los estudios y diseños con la Universidad Nacional, en un trabajo concreto para relanzar, es decir, tiene que volver a la vida pública en medio de la apertura, que ya no protege el monopolio dentro de los departamentos a partir de la decisión de la Corte Constitucional, y también a partir de pues, la competencia que hay en este momento en los licores, pero adicionalmente en el departamento del Chocó, por ser frontera, tenemos un riesgo en torno sobre todo a los licores extranjeros, el tema de los whiskies, el tema, por supuesto, de los rones, que nos llegan por Panamá, que es nuestra frontera total en el departamento. Así que hoy, a pesar de que sí tenemos el platino, hay una gran incidencia en este departamento del consumo de whisky, del consumo de rones, y pues afortunadamente la cerveza se encuentra exenta de la medida. ¿Cuál es el recaudo que ustedes tienen como zona regional, el Chocó, precisamente con el aguardiente platino? Nosotros en totalidad, el impuesto a licores representa el 80% de los recursos propios del departamento del Chocó. Esa es la razón de la Estamos preocupación. Exactamente, es que para allá voy. Estamos hablando de un departamento afectado por el tema de violencia, con presencia del ELN, con presencia además de lluvias, de situación precisamente de inundaciones. Es decir, que esos recaudos del 80% es casi que la base o parte de la base de la economía del departamento, ¿no? Lo es, no hay otra razón por la cual nosotros hemos manifestado nuestra preocupación. El departamento entiende que las medidas de emergencia económica vienen con una serie de necesidades en torno a poder atender necesidades de los ciudadanos y ciudadanas que también están en el departamento del Chocó. Por eso como gobernadora hemos respaldado las medidas para lograr de alguna manera reavivar la incidencia del presupuesto general de la Nación en torno al cumplimiento de estos fines. Sin embargo, nuestra preocupación es la razón de lo que hemos expresado tanto el día de ayer como hoy todo el día, está en torno puntualmente a que sí se trata del impuesto de mayor importancia y mayor impacto para la estabilidad fiscal. Si para el caso concreto del Chocó representa el 80% de nuestros ingresos, significaría que
los gastos de funcionamiento, los gastos de inversión, los gastos de atención de las emergencias a las que puntualmente el país conocemos todo el tiempo, pues abocados, estarían en un riesgo en caso de que llegue a tener un impacto negativo. Por eso la reunión con el Ministerio de Hacienda es muy importante, a efectos de poder establecer cuáles son los criterios técnicos que ha establecido el Ministerio, en donde aseguran que se va a salvaguardar también la participación de los territorios y que también, por supuesto, puedan escuchar la preocupación de los departamentos en un diálogo lógico, que es lo que construye país, en una concertación, al menos que admita que las partes, que somos quienes gobernamos el territorio, en lo nacional y en lo territorial, podamos ponernos de acuerdo en torno a salidas y soluciones. Y por eso es que ustedes los gobernadores, digamos que aplauden esa citación que hace el ministro de Hacienda, esa citación a la reunión. Es el lunes 19 a las 8 de la mañana, ¿verdad? ¿Usted va a asistir? Aplaudimos la citación, agradecemos al señor ministro la deferencia de haber generado la invitación y el espacio de concertación. De hecho, lo habíamos pedido. Hay que recordar que la Federación envió al señor ministro una misiva desde hace más de 8 días, precisamente por estas preocupaciones, mucho antes de la reunión. Asistiré yo como en mi condición de vicepresidenta y con mi condición de gobernadora del Chocó, precisamente porque los chocuanos siempre hemos estado buscando respaldar ese trabajo del gobierno nacional en torno a sacar adelante las regiones. Y hoy, si esta medida está orientada precisamente a salvaguardar una instancia que tenga repercusión en los territorios, estaremos allí para conocerlo de primera mano. Hemos pedido esa comunicación, entre otras cosas, pero también estaremos allí para manifestar nuestra preocupación en torno a la estabilidad fiscal del departamento, un departamento que el país conoce sus dificultades y que viene precisamente en un proceso de saneamiento fiscal, en un proceso de pagar sus deudas, en un proceso de salir de unos atolladeros históricos de más de 20, 30 años que por fin hoy, a través de la buena gestión fiscal, el buen recaudo de impuestos, ser juiciosos en la administración de nuestros recursos se viene superando. Así que, de hecho, de la mano del Ministerio de Hacienda. Así que, pues con mucho gusto estaremos allí para atender puentes de concertación y para poder encontrar la mejor solución en favor de los colombianos. Pero fíjese, gobernadora, y de verdad no quiero que entremos en polémica con usted ni mucho menos, sino que es que fíjese la diferencia en el ministro de Hacienda que los invita a esta reunión y en el que va a haber una discusión maravillosa, y por otro lado el ministro, por ejemplo, del Interior, que dice que ustedes los gobernadores frente a estos reparos podrían estar incurriendo en un delito. ¿Qué opina usted al respecto? Yo creo que estamos en un escenario que para el caso del país no ha ocurrido, que es el escenario de tener no que acatar el decreto. Para este caso los gobernadores no estamos en la posición de desacatar los decretos del gobierno nacional. Estamos simplemente solicitando que se nos atienda en torno a las preocupaciones puntuales del impuesto al consumo. En este caso, para el departamento del Chocó es muy importante el impuesto a licores y el impuesto a tabaco. Estamos luchando juntos por los mismos fines y el ministro del Interior lo conoce. Estamos luchando para la posibilidad de que, por ejemplo, el aumento del contrabando, tanto de licores como de tabaco, no termine fortaleciendo a los grupos ilegales en sus economías criminales. Estamos luchando para que la exposición de los territorios de frontera no terminen fortaleciendo el contrabando. Estamos luchando para que la incapacidad de los territorios no ponga un peso más grande precisamente en los gastos del gobierno nacional. Estamos luchando para fortalecernos en torno a una descentralización que es sana y que es constitucional. Yo creo que el ministro del Interior poco a poco también entendiendo nuestros argumentos y esperamos que también esté allí en la reunión para efectos de esta concertación. Para hacer un gran resumen de esta entrevista, ustedes no están en desacuerdo con el decreto de la emergencia económica, están en desacuerdo con este punto específico en el que se menciona el impuesto a los licores y al tabaco, ¿verdad? Estamos como recapitulando. Así es, puntualmente. La Federación de Departamentos no está en contra del decreto de emergencia económica. Particularmente como gobernadora del Chocó, entiendo y acompaño las medidas que la nación tiene que tomar para salir de esta crisis en favor de los ciudadanos. Pero sí tuvimos ayer una disertación en torno a cómo puntualmente, específicamente, el decreto que toma las medidas para salir de la emergencia económica tiene un impacto sobre el impuesto a licores y el impuesto a tabaco, que representa las principales rentas de los departamentos y que además pertenece al nivel territorial por orden constitucional. Y lo que queremos nosotros es justamente encontrar una línea de diálogo y consenso que nos permita precisamente tanto que se pueda salir de esta crisis económica en la nación, por supuesto que sí, coadyuvar nosotros a que así sea de la mano del gobierno nacional, pero también que se respete y se garantice que no se va a desestabilizar
los impuestos del orden territorial y que la viabilidad fiscal y rentística de los departamentos, que además está por norma también, pues pueda ser salvaguardada. Dos preguntas finales. La primera, ¿qué pasaría en caso de que esas rentas, precisamente de los licores y del tabaco, no se quedaran en las regiones, en el caso, por ejemplo, del departamento de Chocó, sino que finalmente sí se quedaran con el gobierno nacional? Algo en lo que, por ejemplo, nosotros discutimos ayer profundamente y que no sé por qué razón la discusión no se centró allí, sino que se fue directamente a la última ratio, que es el tema de la excepción, es que precisamente esto tiene que ser evaluado por la Corte Constitucional. Y será la Corte Constitucional la que evalúe realmente cuál es la naturaleza constitucional de esos impuestos y esas normatividades. En caso de que no, pues es algo que eh, la ejecución puntualmente del decreto nos dirá cuál será el impacto finalmente y nosotros podemos evaluarlo. Aun cuando tenemos la tranquilidad de que hoy, precisamente, y tal como lo dijo precisamente el ministro del Interior, pues que a quien le corresponde generar la evaluación es a la Corte Constitucional. Y nosotros entendemos que el impacto rentístico que queremos presentar para que el gobierno nacional también lo evalúe antes incluso de esa evaluación, tiene que ver directamente con nuestros ingresos que ya están aprobados para 2026 como presupuesto establecido. Así que bueno, esperemos que la evaluación por parte de la Corte se haga y esperemos también que la reunión del lunes tenga resultados que impliquen o que den tranquilidad al menos a los territorios y a los ciudadanos. Una pregunta final, gobernadora. Algunos gobernadores no solo, digamos, que expresaron su voz de rechazo frente al tema específico de los licores y el tabaco, sino que emprendieron unas acciones jurídicas. ¿Usted lo hizo? No, nosotros solicitamos ayer a la Federación justamente que nos orientara de la mejor manera para poder generar o para poder establecer cuál es el marco jurídico en el que estamos los departamentos a través de un equipo técnico. Yo insisto en algo. Ayer se generó una discusión en torno a la posibilidad más extrema. Yo entiendo que algunos gobernadores también así lo han planteado, pero la mayoría se unificó en torno a la idea de poder establecer cuál es el curso de acción jurídica propiamente constitucional en torno a poder proteger las rentas del territorio y, por supuesto, la descentralización. Y en el caso del departamento del Chocó está vigente el decreto, acatamos el decreto y nos atendremos, por supuesto, a la decisión de la Corte Constitucional. Sin embargo, sí, tanto como gobernadora preocupada por las rentas que me permiten atender a los chocuanos, como vicepresidenta de la Federación, pues mantenemos la preocupación y hemos elevado ante el gobierno nacional también la preocupación de cómo impacta e impactará el aumento al 19% de estos impuestos que son de característica territorial. Muy bien, con esto la despido, gobernadora. ¿Cómo está en este momento el departamento en materia de orden público por la presencia, por supuesto, del ELN? ¿Cómo ha estado en los últimos días la situación? Hemos tenido unos días difíciles. Infortunadamente, 10 de nuestros soldados, un suboficial y 9 soldados fueron atacados con explosivos artesanales utilizando drones para acercar a mansalva a la tropa esta capacidad de daño. Es algo que claramente atenta contra el derecho internacional humanitario. Ocurrió en el municipio de San José del Palmar, el Alto del Oso. Eh, y pues dolorosamente nos tomó un par de días a los comandantes de la 15ª Brigada poder incluso sacar a los soldados de la zona para recibir atención médica por cuenta del clima. Ya hoy se encuentran recibiendo atención médica en 3 ciudades distintas de acuerdo a la gravedad de sus heridas. Afortunadamente sus vidas están hasta ahora salvaguardadas. Entendemos o entiende o hay una hipótesis en torno al Ejército Nacional de que esto pueda ser una retaliación por los golpes que ha estado dando el ejército en el nivel departamental y en estas estructuras. Sin embargo, nosotros mantenemos el requerimiento al ELN, al EGC, que se encuentran en el territorio, de que hay que respetar el derecho internacional humanitario, el uso de drones, el uso de explosivos, el uso de minas antipersonas, el reclutamiento, son atentados directos contra el derecho internacional humanitario. Y bueno, eso ha estado en estos días movilizando un poco la situación de orden público del departamento. Y para nosotros también la mayor atención en torno a poder fortalecer las capacidades de nuestras fuerzas. Muy bien, gobernadora, le quiero agradecer mucho haber sacado este espacio para Noticias Caracol en Vivo. Vamos a estar muy atentos volviendo al tema inicial de la reunión que van a tener el lunes con el ministro de Hacienda y gracias por estos minutos con nosotros, con nuestra audiencia en Noticias Caracol en Vivo. A ustedes muchas gracias.